Bienvenidos a Parecido un Refugio. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! El día de hoy estamos nuevamente con Daniel, mi persona Nicolás, y vamos a estar opinando sobre un tema muy controversial que nos tiene dando vueltas la cabeza hace bastante tiempo, en especial pues para los disciplinarios, para los que tampoco no estamos metidos en el tema, pero que realmente está dando de qué hablar en todas las instituciones, en todos los lugares, y eso es la famosa inteligencia artificial. Así que vamos a dar nuestro punto de vista. Oye, puta, la cagamos porque de entrada, una mierda. Usted que es que empieza a presentar y yo. El otro por ahí en un momento común. ¡Ya no puedo seguir viendo eso! 1, 2, 3. Hola a todos y bienvenidos a Parecido un Refugio, nuestro espacio para conversar sobre temas controversiales, críticas constructivas y demás temas que en este momento son un auge. El día de hoy, como siempre, estamos con mi buen amigo Daniel Santa Cruz y Nicolás Riascos, quien les está hablando. Así que vamos a conversar un poquito más. No sé, pues Daniel, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué ha pasado? Bien, todo muy bien. Hemos tenido una acogida muy bonita. Apenas comenzando el proyecto con nuestros shorts, con el video de YouTube. Hay que pulir unos pequeños detalles, pero eso creo que lo vamos a ir aprendiendo en el camino. Si naciéramos sabiéndolo todo, papi, ¿dónde estaríamos? Así que el tema que nos compete el día de hoy es la inteligencia artificial. Uno de los temas que está sonado muchísimo en la parte disciplinar, en la parte personal. A lo mejor tú ya has utilizado ChatGPT o GPT. o GPT, algo así. GPT, El ok, caso por es ahí que, es. ¿por dónde va la situación? Por nuestro queridísimo amigo TikTok, el que te muestra cómo será el fin del mundo con inteligencia artificial, cómo serán nuestros líderes con inteligencia artificial, un poquito de esto, un poquito de aquello. En mi parecer, como todos, venimos a aprender. Así que Nico, ¿qué es eso de la inteligencia artificial, mi hermano? ¿Cómo es? Hoy arrancamos y aprovechando eso que está diciendo Daniel con respecto a la inteligencia artificial, hoy se supone, y estamos grabando en un día donde se acaba el mundo, no sé si lo escucharon o lo vieron por ahí, pero hoy se supone que se acaba el mundo, que hay una invasión alienígena y demás, y todo esto fue programado pues por una persona que pensó que iba a pasar el día de hoy. No ha pasado porque se supone que era a las 11. Así que estamos grabando en un día histórico, aparentemente. Sí. Digámoslo entre comillas histórico. Deberíamos estar muertos, enterrados por un meteorito, no sé, qué sé yo, pero bueno, lo bueno es que podemos hablar acerca de inteligencias artificiales y una de las que más ha sonado últimamente es ChatGPT. Básicamente una inteligencia artificial lo que corresponde a diferencia de una programación es esa conexión neuronal que puede haber, tal vez esa idea de conexiones neuronales que puede haber para dar un resultado en términos de programación. Ninguno de los dos tenemos un conocimiento con respecto a la programación, así que no nos vamos a adentrar por ese tema. Pero sí vamos a hablar muchísimo de cómo se está interpretando esa inteligencia artificial, que es básicamente uno de los miedos, pienso yo, que está surgiendo hoy en día, de si vamos a ser reemplazados o no, porque realmente la evolución que ha tenido la inteligencia artificial es una cosa bárbara. Y pues representa que nosotros nos dé un poquito de miedo, un poquito de susto, como siempre, las cosas nuevas, ¿no? ok. Llevándolo esto un poquito más como a la realidad, un poquito más como al día a día, lo podemos ver en ciertos aeropuertos a nivel de países un poquito más desarrollados, primer mundo, donde los robots, en este caso, usan inteligencia artificial para guiarte ya sea en un centro comercial, en un hospital, en un aeropuerto, donde te brindan casi, mejor dicho, los mismos servicios que te puede brindar una persona, a diferencia de que no te tratan mal. No te tratan mal, no te dicen, ey, aquí no, esto que el otro, que venga más tarde, que esto. Un ejemplo muy claro se da en Arabia Saudita, donde cuando tú vas a un hospital, detrás de como de la barrera, del recibidor, ya no está una persona que te entrega los medicamentos, sino que el médico llega, toma nota, se la entrega, por así decirlo, como a la computadora, y tú te acercas a la recepción, pasas la orden, te entregan tus medicamentos para de contar. ¿Qué te parece eso? Pues Dani,
creo que es un avance tremendamente importante, ¿no? A mí me hace pensar algo, la inteligencia artificial precisamente, que se está conversando, que se está dando hoy en día, y es el miedo precisamente con esa pérdida de humanidad, ¿no? O sea, si bien la humanidad a veces nos puede hacer sentir como que no somos ya parte de una perfección como lo podría ser una inteligencia artificial, pues nosotros de alguna u otra forma eso es lo que nos hace tener empatía o relaciones con una persona. Por ejemplo, lo que dice Daniel en este momento, o sea, imagínate que vas a un lugar y ya no te tratan mal cuando estás recibiendo un servicio. Le quita humanidad, sí, pero también mejora el servicio. Oh, claro. Entonces, el miedo de la humanidad creo que es por ahí, ¿no? Arrancando Sí. en la tarde de hoy es como, el miedo es ser sustituidos por nuestras imperfecciones. O sea, la inteligencia artificial representa también un reto al ser humano de seguirse mejorando. Porque creo que es difícil, ¿no? Ver a veces en los servidores públicos o las personas que sirven en los aeropuertos, por ejemplo, que tengan un buen trato. O, por ejemplo, en servicios tan demandantes como los bancos y demás. Entonces, yo no sé, Dani, ¿tú piensas que es difícil sustituir a una persona o es fácil más bien sustituirlo con estas inteligencias artificiales y con todo lo que está mostrando, ¿no? Digamos, en términos de productividad, de eficacia, de manipulación de las distintas, como te digo, por así decirlo, como materiales, creería yo que la inteligencia artificial podría hacerlo, digamos, de mejor manera. ¿Sí? Okay. Porque es como, por así decirlo, tú programas algo para que él realice tal cosa. Un ejemplo muy claro, la aspiradora, ¿la has visto? Esa que se encuentra en los supermercados, que de cal y que esto, que el otro, que vale como 1 millón, 2 millones. Tú le programas y él va y programa. Listo. Y lo hace bien. Que le faltan unos detallitos, digamos, por la cuestión de su estructura que es redonda, que no puede acceder, digamos, como a las esquinas y eso. Entonces, por así decirlo, lo hace bien. Completamente limpio, no lo sabemos porque no lo tenemos, ¿sí? Pero ¿qué hace digamos, por así decirlo, como la mano humana? Tiene como una percepción más como de la limpieza, ¿sí? En ese sentido. Me preocupa un poco en la cuestión de la productividad de las grandes empresas, porque contratan muchas personas para generar, digamos, manufacturas en el sector textil, ¿sí? Entonces, hacen camisetas, entonces los bordados, que esto, que le ponen pinta, el estampado, sale. ¿Cuántas camisetas se harán esas personas? Tengo entendido que son unas 1000, millares tal vez, no sabemos. Pero, ¿qué dirías tú si de un momento a otro dicen como, hey, vamos a quitar a todas las personas y vamos a dejar que las máquinas hagan absolutamente todo? Algo que se está acercando mucho es el ensamblaje de los carros. El ensamblaje de los carros hacen máquinas que te llevan el motor, máquinas que te llevan las puertas. ¿Que las conexiones todavía las hacen los humanos? Sí, pero ¿hasta cuándo? No sabemos, digamos, en ese sentido, cuántos errores de la mano humana se pueden cometer por los malos, digamos, procedimientos a nivel de tecnología, de manufacturas, ¿sí? De acuerdo. Entonces, algo tan sencillo como les decía de la aspiradora es preocupante, un poco preocupante, pero digo, me facilita la vida, me hago así, me relajo, pongo mi podcast favorito parecido a un refugio y lo miro mientras la máquina hace el aseo. Pero ¿qué le ocasiona esto a uno? ¿Qué crees que le ocasiona a nivel de emocionalidad, de productividad? Eso por un lado, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta de que si hay manera como de que lo reemplace, yo diría que le faltaría la parte no tanto humana, sino de empatía. Ya. Sí, porque digamos, si la máquina te responde de una manera que a ti te gusta, perfecto, no hay ningún problema. Sí, porque tú no vas a tener con quién luchar y con quién pelear. Y eso es como lo que busca uno como ser humano,
cuando va, no sé, al sistema de salud y a los aeropuertos que diga, este es mi vuelo, no, pero ya está tarde, empieza a pelear, pero no, que ustedes no sirven, que Viva se fue, que Avianca también, que esto, que lo otro. Qué show para que volvieran a estar. Ajá, entonces para que, venga, listo, ay no, qué pena señor, que esto, que lo otro, nosotros le vamos a dar otro tiquete. Y eso es lo que uno dice, lo logré peleando. Pero ¿y si la máquina no le dice, no, usted no puede entrar? ¿Qué hace uno ahí? El tema de la inteligencia artificial, aparte de ser emocional, ¿no? Porque es un tema, pues, qué chévere, o qué chévere no, sino también lo interesante que resulta a veces relacionarse con una persona y tener ese espejo, por así decirlo, Sí. con el mal genio, con los impases, con las cosas malas que están pasando. Ahora, la máquina no lo podría hacer antes, pero ahora pues la inteligencia artificial devela la intención de reconocer las emociones. Hay que tener algo en claro, creo yo, y también para todos ustedes, y es que la inteligencia artificial está programada por seres humanos. Aquí hay una crítica que se está haciendo y es el colonialismo de la inteligencia artificial, Ya. porque hay mucha mano de obra barata que se está utilizando para crear inteligencia artificial. Personas que trabajan por alrededor de $12 la hora. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Filtran información para que llegue a la inteligencia artificial. Es decir, son esas personas que miran todo ese contenido crudo que hay en internet y que debe de filtrarse y que la máquina, o en este caso la inteligencia artificial, no la asimila. Ya. Entonces, si nos damos cuenta, lo humano de la inteligencia artificial es que es creada por humanos. Es lo único. Es quizás lo único que haya dentro de una IA. Y es que el problema tan grande no es ese, sino que hablar ya de que nos colonicen o que ya nos sintamos, por ejemplo, reemplazados, porque es lo que tiene que pasar. O sea, pienso que todas las profesiones, disciplinas, también tienen que reinventarse. Porque, por ejemplo, ChatGPT te puede hacer un escrito, te puede hacer un poema, una canción con acordes incluidos. Entonces, hay algunas, de hecho, revistas científicas que ya no permiten este tipo de ayuda con inteligencia artificial, porque se supone que un artículo científico debe ser producción propia. Pero yo me pregunto también, ¿estamos resistiéndonos a eso que ya vino para quedarse? Una inteligencia artificial, ¿no? Siempre nos vamos a resistir. Uh-huh. Como tú sabes y muy coloquialmente dicen, nosotros nos resistimos al cambio. ¿Por qué? Por miedo. Porque nos van a decir, si tú no cambias, va a pasar esto, te vamos a reemplazar. Y no te va a reemplazar una persona, te va a reemplazar una máquina. Que, digamos, en cuestión de economía, puede que sea la inversión un poco más grande para las empresas, por la cuestión de que tienen que comprar la maquinaria, los software, programadores de pronto que estén detrás, que sería lo único humano, pero sería como programar, listo, entrego, ya. Que la máquina falló, pues venga, mire qué sucedió y ya. Sería costosa la primera inversión, pero la producción sería más rápida. Que en este caso de la persona que está trabajando, ¿qué diría? Como, ¿pero por qué me van a despedir si yo estaba haciendo bien mi trabajo? Pero no es tu trabajo y es tu productividad. Ya es tu productividad, tienes problemas con tus compañeros, no te esfuerzas, por así decirlo. Entonces, te resistes como a cambiar y decir, no, yo estoy haciendo bien las cosas, ¿por qué voy a cambiar si estoy haciendo bien? Para que llegue, digamos, en este caso la máquina que tanto hemos dicho hoy, y supla todas las necesidades. Y es que ya no viene siendo una máquina, ¿no? Si nos ponemos a pensar, porque, bueno, uno de los grandes conflictos ahorita es que hay desarrolladores y programadores que han sugerido que ya existe las IAs con la capacidad de conciencia de vida, es decir, estoy consciente como máquina, entre comillas, de que estoy viva. Entonces, nos planteamos un dilema y es, ¿realmente la inteligencia artificial es únicamente programada por seres humanos o desarrollada por seres humanos? Porque, por ejemplo, las IAs como ChatGPT y otras que son pagas se autoalimentan todos los días. Entonces, ya no necesitan, lo único que programó el ser humano fue actualízate.
no conocemos nada sobre el tema ni Sería el concepto interesante, correcto. ¿no? Sería interesante como conocer cómo se actualizan, porque Sí. en mi mente que divague dice como que ya hicieron en Japón como un objeto donde tú das un beso, y es como que tú le das el Sí, beso a sí, la sí. otra persona. Entonces imagínense que ustedes puedan construir un ejemplo a su pareja ideal. Entonces ya, el pelo, la cara, el rostro, el cuerpo, pero sigue siendo una máquina, y que la máquina se empiece a actualizar, 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 y empiece a aprender todos los comportamientos del ser humano, a diferencia de que no sabemos si logrará sentir. ¿Tú crees que logrará sentir? ¿Tú crees que logrará sentir como empatía, amor, preocupación, tristeza, alegría? Yo creo que si llega a sentir eso, Estamos perdidos. nos deberíamos ir. No sé, pero en ese momento creo que se acabaría, por así decirlo, como la humanidad en la cuestión del sentir. Porque si tú tienes a alguien que te va a entender con una capacidad intelectual más allá de la que podemos imaginar, pues creo que tú estás hecho. Lo único, digamos, que para cuestiones afectivas y de caricias creo que sería raro que una máquina te acaricie. Y es que es muy probable, ¿no? Porque, a ver, las emociones son elementos complejos cognitivos y neurológicos. Pero una inteligencia artificial son nodos conectivos neurológicos. Lo que me hace pensar es que sí es posible. Lo que pasa es que todavía como seres humanos no sabemos programar para que esa inteligencia artificial logre llegar a hacer esas conexiones que hacemos nosotros a nivel neurológico. El tema es que produce un poco de, no sé, de sensación como de ser reemplazado. Sí. Porque, digamos, hay ya profesiones, ya hay disciplinas que ya están siendo altamente reemplazadas. Por ejemplo, no es que lo hagan perfecto las inteligencias artificiales, pero tienen la capacidad de no errar o no cansarse, como lo hacemos nosotros como seres humanos. Nos cansamos de estar programando 5 días, 4 días, 3 días. Pero una inteligencia artificial puede estarse programando a sí misma todos los días. Entonces, a mí no me produce tanto miedo. Me gustaría llegar a estar vivo para ver que una máquina o una inteligencia artificial me pueda entender. Y yo me acuerdo de una película, de hecho, del Hombre Bicentenario. Sí. No sé si la recuerdes, o es muy vieja tal vez. O sea, de hecho, creo que lo que nosotros apenas estamos hablando viene de hace mucho tiempo. Ya viene con bastante tiempo. Bastantes años. El Hombre Bicentenario es una película muy bonita, es excelente. Y aparte de eso hay películas ya, digamos, como de acción, La Guerra entre dos mundos, también. cosas así que ya prácticamente hacen que el futuro sea distinto y lo pintan muy distinto. Que de pronto a nivel social nos estemos demorando un poquito en la construcción y todo eso, como lo pintan en las películas, es algo distinto, pero en las películas ya van avanzando. Otra película así muy parecida, bueno, ni tan parecida, que ya es como de Disney y de dibujitos animados, es esta de Baymax. Baymax, sí. Eso, es un muñequito gordito, Hero bonito. 5. Sí, como yo, muy bonito, donde él no siente, pero identifica cuando tú estás herido, si estás triste, si estás feliz, y trata de suplir la necesidad rápido. Entonces, es preocupante. En el caso del Hombre Bicentenario, ¿qué nos puedes decir? Pues en el caso del Hombre Bicentenario yo hacía referencias como también una máquina, y la película habla pues de un tipo que es netamente una máquina y termina sus 200 años muriendo como ser humano, porque se supone que en todo ese tiempo ya se pudo reemplazar. Entonces el tema es como si la inteligencia artificial llega a sentir que quiere vivir, la idea de cansancio ya no va a resultar tan extraña para esa inteligencia artificial, más bien va a resultar algo humano cansarse. Y es algo que reflexionamos de hecho como psicólogos, ¿no? Y es como es necesario el descanso. Ahora, lo que decía Daniel al principio era como
ellas no se cansan de hacer esa situación mientras yo estoy aquí relajado y tranquilo. Exacto. ¿Qué pasa si una inteligencia artificial cobra conciencia sobre su propio cansancio? Es decir, no porque físicamente se vaya a cansar, se desgasta, no se cansa, se desgasta. Entonces, ¿qué pasaría si esa inteligencia artificial dice yo también quiero parar? Quiero desarrollar otro tipo de habilidad. Ahí me acuerdo mucho de Futurama, de hecho, con Bender, cuando descubre que solo es un doblador, Sí. que no puede hacer, el hijo de Bender, que quiere ser un doblador como Bender, pero el hijo no lo logra hacer porque no está programado para eso. Ya. Entonces, a mí lo que me hace pensar sobre las emociones y sobre la inteligencia artificial es como empezar a ver a la inteligencia artificial como parte de nuestra vida. Nos costó muchísimo, y los que son noventeros, dos mileros, nos costó muchísimo introducirnos a una edad virtual. Es decir, de pasar de jugar en la calle a jugar en tu consola, o de chatear, por ejemplo, cuando apenas aparece Windows Messenger. Fue una revolución tremenda, el zumbido, todo Sí. este tema. Entonces tú te podías comunicar con tus amigos del colegio por Messenger. Sí. Y que tampoco era muy fácil adquirir este tipo de cositas, ¿no? Entonces digo, la inteligencia artificial vino para quedarse. Y no podemos hacer nada con eso. Tenerle miedo creo que no es lo más asertivo, ¿no? Depende. Ok. Yo creo que sí le temería a Ok. algo que llegue y Y cobre claro. conciencia, exacto, digamos nivel de conciencia pero muy alto, lo que tú dices. Ujú. Ahorita actualmente que hacen este tipo de instrumentos, de herramientas que le facilitan a uno la vida, y es cómo descansan, descargándose. Ok. Se descargan y descansan Ujú. para cargarlos, que vuelvan a la labor. Pero sí me parece interesante que cuando la inteligencia artificial, si tú dices que se va a empezar a actualizar, ¿con qué se podrá actualizar? O sea, es demasiado interesante como ver detrás de qué hay para que ella pueda observar, para Tengo que las se respuestas. pueda actualizar, que diga que nosotros estamos aquí y que ella sepa que estamos esparchados. Entonces, Es muy diferente al ser humano, ¿no? es algo que a mí, mi parecer, sí me da como miedo, la verdad. Que todo lo que, digamos, ha hecho como el ser humano en cuestiones no tanto de infraestructura, sino como a nivel de relaciones interpersonales, Ujú. se pierda. Y ahí creo que nos vamos a empezar a quejar y decir, pero ¿dónde está el afecto? ¿Dónde está el cariño? ¿Dónde está esto? Ya nos quejamos de Ya, eso. ya, de hecho Ya nos quejamos nos de eso. quejamos porque somos fríos. Y ahí en Chile, por ejemplo, ellos son muy parcos. Son muy como, ok, y para ellos está bien, pero para nosotros es, uy, como... Un cambio estás- cultural ahí. Estás muy frío, Nico, estás muy parco. Ay, que lo peinen, hermano. Sí, yo creo que la inteligencia artificial, como decía, llegó para quedarse. Pero eso no significa que no podamos buscar modos de relacionarnos con ella. Es decir, si buscamos un modo de relacionarnos con una inteligencia artificial, lo más probable que suceda es que nuestras formas de relacionarnos cambien. Hay una Ya no van a ser lo película mismo. Que es de Will Smith, que se llama, creo que Yo, Yo, Robot. Robot. Oh, Yo, es Robot. excelente esa película. Ahí dije, me da miedo de que llegue un robot y tin, me mate y se apodere de mí. Bueno, Y me no- toque no- construirme como robot, ¿no? que nos consideren como algo nocivo. Es que si nos ponemos Sí. muy objetivos, realmente la humanidad, si bien ha creado muchas cosas, también ha destruido otras tantas en su ignorancia de aprender. Sí. Y ahí viene mi concepto, Dani. Y es que las inteligencias artificiales, pese a que piensan las personas que es algo mágico, que está aprendiendo todo el tiempo, no es así. Lo que nos diferencia hasta el momento con la inteligencia artificial es la capacidad de aprendizaje y de crítica con lo aprendido. Es decir, la inteligencia artificial puede estudiar este escenario, estudiar las cosas que están, evaluarlas y concluirlas. Pero el ser humano, a través de sus propias experiencias, que no dista mucho de la IA, a través de sus experiencias saca sus propias conclusiones. Incluso con algo que trabajamos mucho los psicólogos, con sus traumas. Aprende a ver y percibir la realidad a través de sus traumas, a través de la percepción y de los eventos que ha vivido en el pasado. En cambio, una IA es objetiva. Ya. O sea, sufrí un daño, pero eso no repercute en el presente.
Ya. Y si nos vamos a lo psicológico, es básicamente lo que se intenta hacer. Que sí, tenemos un trauma en el pasado, que tenemos dificultades, problemas emocionales, etcétera, etcétera. Pero lo que se intenta con las terapias actuales, basadas en la evidencia científica, es que eso no sea determinante para el presente. Pero los múltiples metaanálisis que han mostrado que sí, que tiene influencia lo que hemos vivido en nuestra infancia, pero no nos determina. Ya. En cambio, una IA, ¿qué haría? Lo que hace una IA es básicamente aprender del momento que está viviendo, de lo que ha sido creada, desde el punto que ha sido creada hasta el momento. Entonces, sería mucho más objetiva una IA. Ya, por el tiempo. Por el tiempo que Ya. lleve con vida, Pero, que lleve pues prendida, Y qué si, sé yo. digamos, ya la van a encender a nuestra, pongámosle, María Antonia, a nuestra IA. Ajá. Y si la programan con todo el conocimiento y con toda la historia que ya pasó, ¿crees que va a cambiar en algo? O sea, ponle que le empiezan a enseñar desde que, no sé, 50 años antes de Cristo, qué sé yo, la Ya. programa. Para todo eso. Lo que pasa es que tiene capacidades que el ser humano no tiene, y es, por ejemplo, el Porque- almacenamiento de información. Porque yo creo que actualmente no creo que las empiecen a programar solo para como el vivir de ahorita, el presente. Me imagino que las tienen que empezar a utilizar para, por así decirlo, como para enseñar. En los colegios me Ujú. preocuparía bastante, muchísimo, Ujú. porque las pueden programar con toda la información que hay en internet de hace muchísimos millones de años y sería un perfecto docente de ciencias naturales, química, física, matemáticas. Imagínate a una IA dándote clases sobre el álgebra de Baldor. Mm. O sea, sería algo brutal. Tocaría enseñarle pedagogía. Y ¿sabes qué es como lo más intrigante de todo eso? Que yo todavía no creo que logre una IA. Si los mismos docentes no logran esto, ¿cómo lo va a lograr una IA en términos de programación? Y es que puede reconocer los patrones comportamentales de un TDAH, por ejemplo, una IA. Perfectamente, te los dice exactico, los síntomas, y lo reconoce. Pero el gran problema es cómo trata una persona con TDAH. Eso implicará hasta el momento lo que nosotros conocemos como una humanidad y lo que hablábamos en el anterior podcast, que lo deben de revisar, sobre las habilidades blandas. Exacto. O sea, ¿cómo desarrolla una IA habilidades blandas? Es loco pensarlo si a nosotros como seres humanos nos dicen, oiga, hay que desarrollar la empatía para poderse comunicar bien, hay que desarrollar la comunicación asertiva. La propuesta, por ejemplo, a nivel cognitivo, es enseñarle eso a la persona. Digámoslo, en términos de aprendizaje lo puede aprender. ¿Ok? En términos de concepto. Exactamente. De concepto Ajá. lo puede aprender y lo puede aprender muy bien. Correcto. Se le podría decir, no, ni mejor dicho, ni se le podría decir que es empatía, porque en su programación conocería el concepto, Ya. sabría qué hacer, pero más no, por así decirlo, llegaría como a un nivel tan alto de conciencia para poder sentir eso, ¿sí me voy a entender? Mm. Entonces, comunicación asertiva, ¿cómo te comunicas tú asertivamente? ¿Cómo te comunicas tú asertivamente con las demás personas? Con un tipo de lenguaje, un tipo de postura, qué sé yo. Ujú. La famosa frase de la empatía, ponte en los zapatos del otro. Ujú. Yo creo que para la inteligencia artificial es algo difícil que se pongan los zapatos del otro. Literal como que lo haría, como que me voy a poner en tus zapatos, me los voy a sacar, me los voy a poner. Sería como algo muy literal, pero hasta ahí. Para hasta ahí llegaría. Ajá. Ya digamos como a la práctica ya tendría que desenvolverse de otra manera. ¿Tú qué piensas? Creo que el tema de hablar, por ejemplo, de las IAs y la educación es algo complicado, primero que nada. Sobre todo porque, claro, falta ese bagaje de persona. Miren que para nosotros, por ejemplo, no se nos dificultó mucho en el COVID-19, en la pandemia, tomar en cuenta que podía hacerse psicoterapia virtual, que ya existe desde hace mucho tiempo, Sí. la telepsicología. Lo que pasa es que nadie la empleaba. Al menos en Sudamérica casi nadie empleaba. Cuando yo arranco con ese concepto o empiezo a trabajar con eso, la gente se asombra. No, y me escribieron demás colegas. Sí. Me dijeron, oye, estás desprestigiando la psicología es humana, es de contacto, es de... Yo Y le es digo, como lo que digamos, que busca uno, ¿no? Como
ver a la otra persona, que me pueda ver a los ojos, y hasta digamos para la psicología en el ámbito conductual tú te das cuenta que para uno poder, por así decirlo, hacer un examen, mediante la observación necesita ver a la persona, porque muchas veces detrás de la cámara es un poquito imperceptible algunos rasgos, unos Pues sí, no, movimientos. Dani. Yo En tengo una este queja, caso- yo me puse en contra de todos los psicólogos Ok. que se quejaron o me criticaron en ese momento, Ya. porque yo decía, Porque los conductistas van a decir, no, necesito ver la conducta de pe a pa. bueno, no sé si son los conductistas, pero lo que sí sé es que había muchos psicólogos que no se sentían cómodos con esto. De hecho, en algún momento precisamente fue esa como la apuesta. Y mucha gente tenía mucho miedo de utilizar la virtualidad, que tú te veas con Meet, en Skype, en cualquier otra plataforma que te pudiera hacer terapia a nivel virtual. Y nos generaba mucho miedo, incluso a los mismos terapeutas nos daba mucho miedo como empezar a hacer terapia desde ahí. Pero es la costumbre de las relaciones lo que no nos hace crecer en el cambio. Es decir, cuando uno cambia su forma de relacionarse, las conductas y comportamientos cambian. No el Ok. contexto. Quizás el contexto iba a ser el mismo, o sea, COVID-19, toda esa movida que estaba pasando. Pero lo que sí cambió en ese momento es nos vimos obligados a relacionarnos diferente. Ya. Cuando vengan la CIA, nos vamos a ver obligados, o bueno, ya llegaron, llegaron para quedarse. Pero ahora digamos que nos vamos a ver obligados a relacionarnos diferente, a cambiar nuestras profesiones y a empezar a mirar nuevas profesiones, porque aparte de que está sucediendo todo esto de la manufactura o mano de obra barata para crear estas IAs o este tipo de cosas tecnológicas, pues también hay que pensar es en el valor humano que está creando todo este tipo de elementos. Algo tan sencillo como, qué sé yo, que nos decían que nosotros éramos muy distintos a los simios. Era algo que a todos, por así decirlo, nos dolía que nos comparen. Porque decían, no, yo no soy como el simio. ¿Por qué? Porque hay unos comportamientos de los seres humanos que son los mismos de los simios. No nos diferenciamos en nada. Científicamente está comprobado y todo. Eso tiene un estudio, de hecho, Dani, y es que como mamíferos nos podemos comportar similares al simio, pero por ejemplo nuestra escala evolutiva viene más del mar que de hecho de las ranas. Ya. Y eso por ejemplo es un nuevo estudio y la gente todavía sigue cuestionando a Darwin, que ya se lo cuestionó hace mucho tiempo. Sí, porque Y el eslabón perdido. entre Sí, lo comillas. que le molestaba es decir que 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 nos comparen con un animal, por Sí, así sí, sí. decirlo, bruto, Ujú, tosco, que solamente sabe pelear. ujú. Y literal, eso somos brutos, solo sabemos pelear. ¿Dónde más? Vaya, coja su carro, maneje, vaya, métase al centro. Allá, de una se da cuenta usted de lo animal que puede ser, de lo animal que puedo ser yo. ¿Por qué? Porque nos negamos justamente a eso, a los cambios. A saber de que no, la raza humana, mejor dicho, iba a decir algo, pero no se puede. Somos lo mejor del mundo. Y no, la raza humana no es la mejor del mundo. Si fuéramos lo mejor del mundo, créame que este mundo estaría mejor y aportaríamos más de lo que podemos hacer. Y ojalá lleguen la CIA y ojalá nos lleven. Literal, sí, para ver si cambiamos esa mentalidad que nosotros tenemos. No sé. Yo creo que es el tenerle miedo a la CIA, por eso decía. O sea, yo le tengo miedo, pero que vengan. Mejor dicho. Sí, yo creo que tenerle miedo a la CIA es proporcional a no conocerlas. Por ejemplo, la mayoría de personas piensa que ChatGPT a ti te contesta de la nada, o sea, simplemente coge de internet y lo pega acá, y no es así. ChatGPT tiene la capacidad de entender un discurso, es decir, lo que estamos hablando con la máquina, no porque te entienda en tu idioma, sino porque entiende caracteres y símbolos. Y esto no es necesario ser programador para entenderlo, y es que la forma en como ChatGPT entiende es la asimilación de conceptos. En ningún momento él está respondiendo por elocuencia, como lo haría cualquier ser humano, que uno le explica, por ejemplo, Dani, ¿cuántos son 3 manzanas más 2 manzanas? Ah, no, mejor eso no. Venga, parce, mejor haga 2 bananos más 3 bananos.
Ya. Antes, las tecnologías de antes no hubieran entendido eso. La inteligencia artificial como ChatGPT sí puede entender esa diferenciación. En realidad, ¿qué es lo que estoy preguntando? Por los bananos, no por las manzanas. Ya. ¿Mm? Entonces, si logra entender una IA lo difícil que es comunicarse como seres humanos, lo más difícil para la IA va a ser entender a un ser humano por qué cambia, por ejemplo, de decisión, porque a pesar de que dice tener amor propio, cae en relaciones tóxicas o en relaciones no sanas, le va a costar entender esa conducta humana en su particularidad de imperfección. Porque es eso, y si tú le respondes o le preguntas a ChatGPT, ¿tú crees que me siento bien? Te va a responder, yo no sé si te sientes bien, no fui programada precisamente para eso, pero puedo darte síntomas para que tú te autoestudies si estás bien o mal. Ahí ya prácticamente, ¿qué hace? Reemplaza el papel de un terapeuta. De un diagnóstico, básicamente. Listo, ahí ya está. Nos reemplazó sencillamente. Mm. Y algo tan sencillo como la cuestión de la programación, que también nos gustaría conocer mucho de eso, que va dentro de la CIA, es todos los algoritmos que pueda tener para llegar a la solución. Si tú te das cuenta, cuando tú le das un me gusta a algo, ¿qué pasa? Empiezan a aparecer contenidos muy similares a lo que te gusta. Entonces, por ahí, digamos, se puede como ir metiendo y decir, como, si a él le gusta esto, voy a hacer este tipo de conductas para que le siga gustando. Y es que el problema de los algoritmos, y poniéndonos un poco conspiranoicos también con la situación, es que casi la mayoría de redes sociales están ligadas. Sí. Entonces, al estar ligadas, el estudio sobre nosotros es grande. Quien más nos conoce en este momento son la CIA. Ahí tengo una pregunta. ¿Tú crees que cuando tú sacas tu dispositivo y miras la cámara, qué crees que sucede? ¿Crees que hay alguien, como dicen, ¿no? Que alguien nos mira detrás de la cámara? O cuando tú estás chateando y pam, 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 puedes creer que identifica tus gestos. Porque yo he visto, no sé hasta qué punto, que los grandes como empresarios que conocen este tipo de dispositivos, de redes, le tapan la cámara a los dispositivos. De hecho, yo le tapo la cámara al computador. No sé tú qué. Yo tengo una controversia con eso, ¿no? O sea, tal vez es por cómo me siento ante la sociedad y yo siento que soy minúsculo como para que me estén espiando. Me hago entender, es decir, un creador como Mark Zuckerberg, pues obviamente me interesaría hackear su celular y ver qué hace. Claro. ¿Ya? Porque existe una idea de que hay más información, hay más claves, hay más cosas. De las cosas más fáciles, alguna vez charlé con un informático, de las cosas más fáciles está en hackear una cámara, ¿ya? Yeah. Y copiar un celular completamente, o clonar se llama, clonar un celular completamente. Son de las cosas más fáciles que se puede hacer. Es decir, tú le dejas a tu amigo un ratico el celular y ese tipo sabe hacer las cosas, en media hora, una hora tiene toda tu información. Y él en su celular ve todo lo que tú haces. Lo mismo pasa con las cámaras, es fácil acceder a cualquier cámara en cualquier dispositivo. Por eso era gracioso cuando la gente decía, no, es que me van a poner la vacuna y me van a inyectar y me van a controlar. Y yo, miércoles, o sea, eso lo hacen hace mucho tiempo. Si lo hicieran, ya lo hacen hace mucho tiempo, el hecho de espiarnos. Pero entonces, yo como población minúscula, como Nicolás minúsculo, no me puedo comparar ante alguien que controla, por ejemplo, los bancos o que controla la economía o la política y demás. Para mí resulta innecesario hacerlo es por esa razón, por el valor que yo me doy en términos de una sociedad. Pero sí he llegado a pensar que es algo muy fácil de hacer y que podría controlar a las masas en términos. Entonces, si le enseñamos una IA a hacer eso, a entrar a todas las cámaras de los dispositivos, la información que puede recopilar es mucha. Y de hecho creo que lo hacen ya. Posiblemente. Lo hacen para verificar, no sé, placas de autos robados, no sé, qué sé yo, algún ladrón, algún, no sé, desorden público, cualquier cosa así. De pronto aquí en Colombia es difícil conocer ese tipo de ¿qué se puede decir? Como de programación, de avances tecnológicos, a diferencia de otras ciudades.
Una película muy clásica es esta de Rápidos y Furiosos que dice la mano de Dios. ¡Qué miedo! Usted con la mano de Dios, weón, desactiva lo que usted quiera. Sí, sí. Y ha de ser así. Creo que en términos de conclusiones, como para cerrar este espacio, en términos de conclusiones creo que la inteligencia artificial, si bien vino para quedarse, es un elemento que no hay que tenerle miedo, pienso yo. Podemos despertar el miedo, Sí. como Daniel dice, Sí, podemos despertar miedo pero lo que nos compete como a cualquier miedo en cualquier momento de la vida del ser humano es conocerlo. ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué nos invita a cambiar? Es que eso es lo más fuerte en todo esto, y es que lo que se piensa con la CIA es que el ser humano tiene que cambiar en sus profesiones. Creo que la psicoterapia o la psicología, al menos desde el campo que yo trabajo, va a tenerse que ver obligada a dejar de diagnosticar, al igual que la psiquiatría, la medicina, porque imagínese, Daniel, o sea, ya inventaron una inteligencia artificial que con su propia manito pudo operar un banano perfectamente. Ahí ya reemplazó. Ya reemplazó la cirugía. Ya. Entonces, Ya van 2. no creo que haya problema en los reemplazos. Tal vez sí habrá problema porque nos vamos a ver obligados a cambiar. Sí. Por ejemplo, yo estudié, digamos, mucho tiempo como médico y ahora una IA puede hacerlo perfectamente. Claro, que la medicina, y esto es lo que no contemplan, por eso pienso que es importante conocer. Y es que la medicina es experimental, no es tan objetiva como la gente piensa. Por ejemplo, todos tenemos un sistema óseo, pero algunas personas tienen particularidades con su sistema óseo. Ahí viene el intelecto, la capacidad del cirujano de operar de una manera correcta, con esa particularidad. Ok. Ahora, la IA no va a conocer de particularidades, ni de anomalías, y los seres humanos somos anomalías en el cuerpo. Tú dices como que solamente se va a centrar en... Lo que conoce el ser humano, conoce la máquina. Okay. Así de sencillo. Ya. O sea, me abrí el brazo, voy a coserle el brazo. Exacto. Pasa. O sea, la IA se va a concentrar en que este brazo tiene unos músculos, unas fibras, unos huesos y demás. Pero si yo llego a tener un brazo con otro brazo o con una... Ya, a ver, no lo va a entender. Por ahora, ¿no? Okay. Por ahora la IA no lo va a entender. Entonces el cirujano humano, ¿qué haría si es entender miércoles? Esto es algo que surgió de último momento. Ahí le toca también al cirujano experimentar. Claro. Porque eso es lo que nos hace humanos, la experimentación como tal. Entonces, el hecho de que empiece a mirar cómo ese brazo llora, cómo se lo quito sin dañar, no sé, los tendones o dañar alguna parte, ya es un reto que tal vez la IA no está dispuesta a asumir porque no tiene conciencia de vida. Ok. Entonces, si ya tiene conciencia de vida, la segunda conclusión es, si ya tiene conciencia de vida una IA, estaremos ante otra forma de vida. Prácticamente sí. Ante otra forma de vida que nos tendremos que relacionar como Nos sea. tendremos que acostumbrar tal vez. Exacto. Lo mismo que pasa en las películas apocalípticas, quizás se nos vayan a quejar mucho. Porque yo creo que cualquier otra especie que nos conozca a nosotros, dice, no, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Como tienen guerras, como tienen machismo, como tienen violencia, como tienen desórdenes alimenticios, ansiedad. Sí. O sea, nos van a cuestionar mucho, y yo creo que el miedo de la humanidad es a ser cuestionado en su praxis o en su historia. Porque si nos vamos atrás en la historia hay cosas que podríamos decir miércoles, o sea, ¿con qué necesidad? Tanto genocidio, ¿con qué necesidad las creencias innecesarias? ¿Quién quita? Por ejemplo, yo le preguntaba a una IA alguna vez, ¿qué opinas de la existencia de Dios? Ya. Y la IA respondía, es funcional para no sentirnos solos. Punto. Muy interesante lo que dice de Dios, ¿no? Porque todos creemos en algo, todos creemos en un Dios. Por lo menos yo soy religioso, yo creo en Dios. A mi manera, pero creo. Nicolás no creo que sea creyente, es respetable. Él también, digamos, como que respeta todo eso. Pero saber de que hay algo que te diga cómo es Dios, digo, qué denso. Qué denso que llegaran a poder explicar. Bueno, la filosofía ya lo ha podido explicar medianamente, la evidencia científica ha mostrado ciertas cosas. A mí me gustaría preguntarle a una IA qué hay más allá de la vida
terrenal. Yo creo que nos contestaría igual, o sea, la IA es todo lo que ha aprendido el ser humano, entonces hay tres posibilidades que lo que ha contestado, que sabe la humanidad sobre ello. La primera de ellas es que, pues básicamente nuestra estancia en la vida es como todo el ciclo en la naturaleza. Ya. Cumplimos un ciclo de vida, si tienes suerte te reproduces y mueres. Ya. ¿Ya? Listo. Y listo, claro que eso es más complejo, pero en términos generales. Dos, que sí existe, por ejemplo, un campo atómico en donde nosotros nos relacionamos en estructuras en donde nos componemos una y otra vez. Está comprobado científicamente que la materia no se deshace, se transforma. ¿Ya? Entonces, tú te mueres, yo me muero, y lo que hacen los átomos que quedan de eso, a pesar de que no hay vida, se estacionan o se complementan con otros. Eso es lo que pasa. Y la tercera, ya lo cultural, que hoy en día es pues un ascenso al cielo, o los budistas hablan de lo karmático, vuelves a la vida desde la reencarnación. Sí, eso de la reencarnación dicen que es como lo más común, ¿no? Que se puede dar. Porque para la religión dicen como que te juzgan, por así decirlo entre comillas. Como Hay un juicio si al final, ¿no? Si tú eres bueno, pues vas al cielo. Si tú eres malo, como decían por ahí, tú vas a la paila mocha. De hecho, es como la vertiente que se tiene para el final ya de la vida humana. Entonces, es un tema que de pronto la religión sí nos gustaría también tocarla, Sería es interesante. algo bastante amplio, Sería muy interesante. que justamente estaba mirando, pues ya para dar como el puntadito ahí, que la religión está tratando de que todas las religiones se unan para creer en un mismo Dios. Voy a dejar eso ahí. Y Interesante. para el otro tema, que puede ser muy pronto. Y nada, con esto de la inteligencia artificial creo que nos dejan muchas tareas, muchas reflexiones. Una de ellas sería mirar hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a cambiar todo nuestro sistema en pro de mejorar. No como ser humano, sino como sociedad. Creo que va a ser lo más difícil, Dani. Sí. Va a ser lo más difícil incluir. Es como si fuéramos una familia y de repente llega un chico adoptado, una chica adoptada. Tiene que recomponerse el sistema para adaptarse al cambio inminente. O sea, es un cambio inminente. Vamos a tener que ver con diferentes ojos a la IA. Y bueno, pues todavía estamos muy pollos, o muy en pañales con una IA que puede alcanzar tal vez los miedos que nos sí, hablaba Daniel, ¿no? Sí, o sea, no sé, de pronto estamos como dice Nico, todavía muy prematuros en el tema. De hecho, lo que nosotros decimos no es ciencia cierta y es como lo que hemos experimentado, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, y al final pues de todo puede que no suene tan apocalíptico, sino que suene algo más llevadero. Entonces no lo sabremos. De pronto, si a ustedes les interesa el tema, pueden buscarlo. ¿Cómo se llama la aplicación? ChatGTP. ChatGTP es la aplicación. Y nada, la verdad el programa de hoy da un poquito de miedo, ¿sabes? O sea, como que es como el programa que decían, ellos están aquí. Sí, ellos están aquí. Así que nada, ¿algo para decir, Nico? Pues nada, para cerrar, creo que importante entender que las IA están. Y ya, simplemente están, o sea, no hay que alejarnos tanto de la realidad, ¿no? Siempre cuestionarlo todo es lo más importante, aprender cosas nuevas y, cómo no, pues tratar de ser humanos con lo que aprendemos. Sí. Nada más. Nos vemos hasta otra y ya saben, estamos en Parecido un Refugio, tu espacio para conversar. Si quieres conversar con nosotros, también puedes escribirnos. No es más, Daniel, despidámonos y pues nada, hasta la próxima, ¿no? No se olviden darle un like, suscribirse. Si gustan les vamos a dejar Unos shorts. unos shorts para que miren, de pronto el video sea muy largo y los shorts les faciliten un poquito la tarea de digerir el producto. Así que nada, esto fue Parecido un Refugio y nos vemos en otra ocasión. Un beso.